Buenas, buenas. Un gusto saludarles. 20 de marzo, 3 y 5 de la tarde. Está comenzando el control político en la Asamblea Legislativa en este momento. Un gusto saludarles. Sí, efectivamente, el día de la marcha yo estuve por ahí, me puse bloqueador y no funcionó. O no me lo retoqué como debía. Creo que estaba vencido. Consejo, si va a ir a recibir sol, use bloqueador y que no esté vencido. Este video quiero hacer algunas reflexiones sobre la marcha, de todo lo que se ha hablado, desde antier, que se llevó a cabo la marcha, el 18 martes. Primero quiero hacer unos comentarios, un poquito al margen. Primero, ¿a quién les gustaría que se pudiera entrevistar? Yo he entrevistado a algunos diputados, algunos ministros. En el futuro, en estos días que vienen, voy a entrevistar a algunos ministros adicionalmente. Eh, Viene doña Paula Bogantes, viene doña Cindy Quesada también, y tengo también programados pues algunos diputados. Pero ¿a quién le gustaría que se pudiera entrevistar y sobre qué tema? Me gustaría leerlos en los comentarios. ¿O qué tema le gustaría que se desarrollen también? Me llamaría la atención que si de repente quieren que se desarrolle algún tema adicional al tema propio de la interpretación a nivel de comunicación política. También viene una entrevista como Ignacio Azurdia, muy interesante. No la he hecho, pero estoy muy seguro que va a ser muy interesante. Y entonces, por favor, si pudieran poner ahí en los comentarios a quien quisieran que entrevista, aparte del presidente. Les voy a contar, ya mandé la solicitud de entrevista para el presidente, estoy seguro que lo van a revisar, lo que no estoy seguro y no puedo dar certeza es que se pueda concretar o que se pueda hacer a un futuro pues cercano, eso ya depende mucho de la agenda del presidente y de muchas otras cosas, pero la solicitud ya está enviada, ¿ok? Dicho esto, segundo punto rápido. El día de la marcha, tuve la oportunidad de encontrarme con varias personas que ven los videos del canal, cosa que me pareció muy interesante, una muy bonita experiencia. Tuve la oportunidad de saludar en medio de la grabación, porque yo no dejé de grabar 3 horas. Son dos videos, uno de 1 hora y el otro de 2 horas 20, si no me equivoco. 3 horas 20 minutos, 20 minutos de la marcha, yo lo grabé dentro de la marcha, pasando por un lado, por el centro, por arriba, por abajo, para que las personas que no pudieron ir tuvieran la oportunidad de observar qué era lo que estaba pasando, cómo se estaba desarrollando, que vieran que era una marcha pacífica y ya voy a entrar a hablar sobre la marcha. Pero ese día me di cuenta que es interesante que uno sin querer queriendo comienza a desarrollar esta serie de videos, al principio con un afán académico y terminando en hacer revisiones, análisis y comentarios de índole político o de materia política desde la comunicación. Entonces, pensé mucho en estos 2 días y he decidido transformar este canal a nivel de contenido, o sea, transformarlo y no solamente enfocarlo como, ok, voy a hacer un análisis de esto o de aquello y así, sino ya darle un poco más de forma y de cuerpo, tratar de generar un poco más de material y lo quiero concebir a partir de ahora como un proyecto periodístico independiente. Ok, no tanto como el canal de Richard Ordóñez, porque ahí él comparte sus videos, sino que tratarle de dar más robustez a los contenidos y tratar de aumentar la cantidad de contenidos. Y si ustedes pues tienen a gusto verlos, comentarlos, compartirlos, pues muchas gracias. La idea es aportar en algo. Siempre la idea va a ser aportar en algo para que las personas tengan un nuevo enfoque, puntos de vista que le ayuden a desarrollar un criterio. Yo jamás ni por error quisiera decirles, tienen que pensar esto o tienen que hacer esto porque sería desvirtuar el periodismo y la docencia. Y para mí el periodismo y la docencia son dos cosas que van caminando de la mano todo el tiempo. Entonces, em, más detalles de esto lo estoy compartiendo en la descripción del canal. Cuando ustedes entran al canal propiamente, no a un video, sino al canal, ahí viene como una descripción del canal. Ahí si quieren leerlo, ahí voy a poner la descripción y algunas cositas adicionales. Entonces,
para que sepan por ahí ese tema. Ahora sí entremos a la marcha. La primera pregunta es, y aquí me gustaría que mientras yo les comente, si ustedes quieren comentar también, sería buenísimo. ¿Para ustedes la marcha fue un éxito, sí o no? La marcha del 18 de marzo fue un éxito, sí o no. Y la pregunta que sigue sería, ok, ¿de qué depende definir como un éxito algo? ¿De la cantidad de gente? ¿De la cantidad de calles que se llenaron de personas? ¿De las personas que llegaron? ¿De que fue o no fue el presidente? ¿Cuál es la definición de éxito? Entonces viene inmediatamente el factor comparativo. Vamos a comparar esta marcha con la del FES. Vamos a comparar esta marcha con otra marcha que se hizo en otro momento. Y eso sería justo. Entonces, vamos a ver. eh, ¿Cuál era el propósito de la marcha? ¿Pedir la renuncia o la destitución del fiscal? ¿Eso se logró? No, no se logró. Ni ha renunciado el día de hoy el fiscal, ¿verdad? El 20 de marzo. Ni la Corte Plena ha anunciado que vayan a sentarse a hablar sobre la renuncia, la destitución del fiscal. Eso no ha pasado. ¿Ok? ¿Que vaya a pasar al día de hoy? Yo sinceramente creo que no. Pero ese debe ser un medidor para ver si la marcha tuvo un éxito. Entonces vamos a comenzar a desarrollar. Comencemos por ese punto. Al día de hoy, ni el fiscal ha renunciado y la marcha y la Corte Plena tampoco ha pedido su destitución. Pero ustedes se han dado cuenta la cantidad de noticias y de entrevistas que se están desarrollando al día de hoy sobre ese tema. ¿Cuándo ustedes recuerdan que primero que se haya hecho una marcha de iniciativa popular para pedir la destitución de un fiscal y que haya reunido a la cantidad de gente que reunió? Yo no tengo memoria de eso, porque es una crítica directa al Poder Judicial. Yo no tengo memoria de eso. Y no solamente se hizo la marcha, sino que ahora los medios de comunicación están abordando ese tema a profundidad. Muchos de ellos. Los que no, digan ustedes por qué será que no lo están haciendo. Pero es un hecho noticioso innegable. ¿Ok? El solo hecho de yo plantear un tema, alzar la voz con fuerza para que ese tema sea notorio y generar conversación alrededor de ese tema, eso es un éxito. Se logra un objetivo. ¿Por qué? Porque aquella persona de la que no se habla, aquella persona de la que no se cuestiona nada, sencillamente queda tranquila y nadie vuelve a ver lo que está haciendo. Y me refiero no al fiscal únicamente, al Poder Judicial. Si hoy las personas están viendo al Poder Judicial, analizando al Poder Judicial, conversando con otras personas sobre eso, viendo conversaciones alrededor de eso en medios de comunicación, prensa escrita, televisión, radio y la gran cantidad de medios digitales que hay. Entonces, eso es un éxito, es un logro enorme, gigantesco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay un solo poder de la República que sea incuestionable. No debería, por lo menos. No debería haber un solo ente del Estado o ente público que no esté o que no deba estar sometido a la crítica del pueblo y a una rendición de cuentas. ¿Por qué debería haber alguna institución que sea intocable, incuestionable, dogmática, endiosable, si se quiere llevar el término hasta ese punto? ¿Por qué? Yo entiendo, el Poder Judicial es el ente o la figura dentro del Estado que debe garantizar un espacio de tranquilidad de que todo lo que suceda malo va a ser condenado, va a ser juzgado y cuestionarlo podría poner en duda el trabajo que está haciendo. Totalmente de acuerdo. Y si no hubieran motivos suficientes, entonces uno se pondría a pensar que, cuál debería ser el trato que le damos a este tema. Pero hay motivos que han hecho que las personas comiencen a cuestionarse
cuál es la misión real del Poder Judicial y de qué manera la está cumpliendo. Y esto yo no lo digo porque a mí se me ocurra o me inspire, ¿verdad? Sino porque eso es algo que se está hablando hoy en los medios de comunicación. Yo les voy a compartir un enlace en la descripción del video de el programa Por Tres Razones de Columbia, de Evelyn Fachler, que se publicó el día de ayer, si no me equivoco, 19, donde entrevistó a don Bernán Salazar, ex juez, juez penal, bueno, abogado penalista, ex juez, y a don Ewald Acuña, abogado también penalista. Y fue muy interesante. Yo les recomendaría que escuchen o que vean el programa o que por lo menos lo escuchen y se van a dar cuenta de las críticas tan, con tanto soporte que le hicieron al Poder Judicial, que yo voy a mencionar algunas de ellas ahora. Entonces, primer punto, ¿se puede decir que la marcha no tuvo éxito o no fue un éxito porque el fiscal general todavía sigue ahí? No, ese no es un factor que lo decide. El factor más importante es el efecto a largo plazo. Es la idea más profunda que se siembra a raíz de un acto como la marcha, por ejemplo. Y esa idea profunda es la evidencia de la disconformidad que tiene la gente con el Poder Judicial. ¿Cuáles? Ahorita las voy a enlistar. ¿Ok? Y como repito, ese es un tema hoy de conversación. Si es un tema de conversación, entonces caló. Llegó, pegó, impactó. Tal es así que el mismo fiscal general salió a dar un comunicado, que el presidente del Poder Judicial, don Orlando Aguirre, salió a dar un comunicado a raíz de la marcha. Si la marcha no hubiera sido lo necesariamente impactante, no hubieran hecho eso. Parte sin novedad, la ignoramos y punto. Pero no, sí lo fue. Lo fue tanto que desplazaron a todo el personal de la Fiscalía General de la República a otra oficina. La marcha, la protesta a la Fiscalía General en ese sentido fue simbólica. ¿Por qué? Porque en teoría no había nadie ahí adentro, pero se hizo. Y es ahí donde se sitúa, en este caso, el fiscal general don Carlos Díaz. Otro factor para identificar o medir el éxito, la cantidad de gente. Con todo respeto para quienes lo miden así, yo en lo particular creo que eso es un análisis muy simple y muy superficial. ¿Por qué? Porque si vamos a medir la cantidad de gente que se convocó o que llegó a esta marcha, lo vamos a comparar directamente con la cantidad de personas que se reúnen o se congregan cuando son los temas del FES, por ejemplo, ¿ok? No son comparables, ¿ok? No son comparables no en cantidad, sino en el tipo de persona que conforma la marcha, las motivaciones que llevan a esas personas a formar parte de la marcha e incluso la logística privada o institucional que se da para asistir a la marcha. ¿Ok? No tengo idea cuántas personas fueron a marchar por el FES. No tengo idea. La gran mayoría, estudiantes universitarios. Yo quisiera preguntar, ¿cuál hubiera sido la convocatoria si esa marcha se hubiera hecho en vacaciones? Que no hubieran habido clases, no en temporada de curso lectivo universitario, no, en vacaciones. ¿Hubiera llegado a la misma cantidad de gente? No es un secreto. Algunas universidades y algunos profesores suspendieron clases y le dijeron a sus estudiantes que tenían que participar en esa marcha. En otros casos, algunas personas en algunas universidades le dijeron a los estudiantes que lo que iban a recortar eran las becas, sin ser claros y directos en que las becas, al menos en el caso de la UCR, según los medios de comunicación, para el año pasado, el FES del año pasado, em, correspondía a una inversión aproximada del 11%. 70% era salarios, 11% era becas. Y el resto seguro se repartía entre infraestructura, investigación y otras cosas. Pero si estaba hablando
Si estaban diciendo que el FES se iba a recortar, ya era algo ilógico, porque el FES nunca se recorta. Lo que estaban negociando era el aumento. Punto número uno, les dijeron a algunas personas, y eso también está claramente estipulado en los medios de comunicación, en algunas opiniones de estudiantes, les dijeron que el FES se iba a recortar. Eso no es cierto, el FES no se recorta. Número dos, que se iba a recortar becas. Eso tampoco debería ser cierto, porque lo que estaban gestionando era el aumento del FES y era 1% lo que proponía el gobierno. Al final le dieron 2 por una jugada ahí un poco extraña en esa comisión de la Asamblea Legislativa, especialmente con los diputados Alejandro Pacheco y Carlos Felipe García. Y la misma Contraloría dijo que no le correspondía aumento por el tema de la inflación. Bueno, el tema es que hay una para esa marcha del FES hubo una serie de factores, ¿verdad? La parte institucional, la parte de transporte, la parte del tiempo que se iba a utilizar para algunas clases se destinó para ir a la marcha y evidentemente eso genera una logística mucho más estructurada y mucho más grande para poder movilizar personas. ¿Que todos fueron bajo esas condiciones? Seguramente que no. Habrá un grupo de personas del tamaño que sea que llegó porque realmente creía eso, ¿ok? Que se estaba atentando contra la educación superior y todo eso. Que tuvieran argumentos válidos o no válidos, los números están ahí y deberían someter sus criterios a esos números. Pero lo cierto es, y repito, que no se puede comparar el hecho de movilizar una gran cantidad de estudiantes que deberían estar en ese momento en las universidades, funcionarios públicos que deberían estar en ese momento en las universidades trabajando, que tienen todo el derecho de manifestarse, dejaron ese tiempo, ¿ok? Hicieron uso de su derecho, dejaron sus puestos de trabajo, dejaron las aulas y se movilizaron a una marcha. ¿Por qué menciono esto? Porque las personas que llegaron, y yo estuve en la marcha desde las 8:25 de la mañana, 8:20, 8:25 de la mañana. No, mentira, como a las 8 de la mañana llegué y comencé a recorrer desde la Plaza de la Democracia hacia la plazoleta o la Plaza de la Justicia, ¿verdad? Y en el Poder Judicial, mientras veía cómo iba llegando la gente, cómo iba llegando, llegaban organizados en buses de diferentes partes del país. La mayoría eran adultos mayores. Digo, ¿por qué un adulto mayor, en vez de estar tranquilo en su casa o donde tuviera que estar, se daría el trabajo de decir, no, yo voy a ir a esa marcha? Hubo personas, porque yo hablé con mucha gente, no solamente lo que publicó Repretel, que ha sido como viral, que le preguntaron a dos muchachas que por qué están ahí y no supieron contestar, no necesariamente porque hayan ido a la fuerza, sino porque de repente le da miedo hablar en cámaras. Que a uno le llega un canal de televisión y, uy, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? Uy, estoy frente al Poder Judicial. Digo algo del fiscal, digo algo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿de qué hablo? ¿Verdad? Mejor pregúntenle a la otra compañera también se quedó ahí fría. Eso puede pasar, se llama pánico escénico o pánico mediático, si lo quieren ver así. No todo el mundo va a tener la misma soltura frente a una cámara como un funcionario público que está acostumbrado a que lo entrevisten todo el tiempo. Entonces, muchas personas no fueron a su trabajo porque yo conversé con ellas ahí en la marcha, que me saludaban o que yo conocía y me dijeron, no, que habían decidido sacar libre, pedir vacaciones para ir a la marcha. Muchísimas personas eran adultos mayores que, repito, pudiendo haberse quedado viendo un programa, haciendo algo que los relajara, digamos, decidieron ir allá y compartir y llevar sol, etcétera, y la pasaron bien. Y ese es el otro punto, la pasaron bien porque fue una marcha pacífica. En ningún momento hubo siquiera un pequeño chispero de violencia, nunca. Entonces, vamos a ver, éxito numérico. ¿Cuántas personas llegaron? Yo no las conté. ¿Ok? Hablan de 10.000, hablan de 7.000, hablan de 15.000, hablan de 12.000. Cada profesional tendrá su criterio matemático para hacer ese cálculo.
¿ok? Obviamente, lo que hacemos es ver las fotos. A ver, es normal tomar una foto a las 9 de la mañana cuando se había convocado a las 10 y tomar una foto a las 10 de la mañana o incluso casi a las 11 cuando terminó de llegar la gran mayoría de la gente, porque así fue. Se esperaba una llegada importante de personas a las 10, pero llegaron como entre 10 y media y 11. Y si no me creen, ahí están los videos. En el canal, en transmisión en vivo, ahí están los dos videos. Y ahí se ve cómo van llegando ese flujo constante de personas y ya había pasado las 10 de la mañana. Entonces, si algún medio de comunicación quiere tomar una foto, bueno, les pasaron una foto de las 9, 9 y media de la mañana, obviamente van a ver una cantidad de gente muy reducida en comparación a la cantidad de gente que fue. ¿Ok? ¿La plaza se llenó en algún momento? Sí, sí se llenó. Con una aglomeración más fuerte frente a la tarima, también. Pero la plaza se llenó. Y se llenó la calle que está contigua al kiosco de la Plaza de la Justicia. También. Que cuando fueron caminando, se extendía la marcha por varios cientos de metros, perdón. Perdón. Eso sí es cierto. Se extendió la marcha por varios cientos de metros. Pueden ser que unos 400. ¿Por qué les digo eso? Porque yo los caminé. Y yo los caminé grabando. Y yo atravesé la marcha desde el final hasta el inicio y me fui más adelante para hacer una toma que les voy a compartir en este momento. Vean, les voy a compartir esta toma. Espero que YouTube no me censure mi propio video. La voy a poner sin audio, nada más para que la vean. Esto fue, yo grabé esto casi a 20 metros de la esquina donde uno dobla 50 metros para llegar a la Fiscalía General de la República. Yo tenía un trípode, bueno, por acá no lo tengo a la mano. No, ¿dónde está? Bueno, en algún lugar está. Un trípode que se extiende por metro y medio. Es muy largo y yo levantaba ese trípode para poder grabar desde arriba. Entonces ahí en algún momento digo, por favor revisen esta toma porque voy a hacer una toma desde arriba y ojalá que la puedan compartir. Ahí muy feo decir mancha, pero ahí es donde levanto el trípode lo más alto posible. Todo eso son como 400 metros llenos de gente caminando. Ahí venía la caravana. ¿Ok? Si ustedes quieren ver la transmisión, ahí la pueden ver con los comentarios que hice durante todo ese rato que me quedé, bueno, y hasta que vino la publicidad, no me metieron publicidad en mi propio video. Bueno, el punto es que, y ahorita vamos a ver a Rodrigo Arias decir algo. El punto es que sí hubo mucha gente. Piensen en más o menos 400 metros. Que cuando llegaron, entonces algunas personas dicen, porque eso también es algo que hay que aclarar, pero cuando llegaron a la Fiscalía General de la República fueron como 100 metros llenos de gente. Ok, dos factores ahí. Cuando ya todas las personas llegaron a ese sector, algunas comenzaron a irse, especialmente las que no lograron entrar en esa callecita que está frente a la Fiscalía General de la República. Ya no entraban, algunas personas se fueron, la mayoría se quedó, pero la gente que se quedó en esos 100 metros largos donde está la calle de la Fiscalía General de la República estaba completamente apretada y aglutinada. Y se los digo porque yo estaba ahí y quienes estaban ahí saben que es verdad. No podía pasar fácilmente una persona entre nosotros, porque al momento de pasar nos empujaba para acá y nos empujaba para allá. Yo estaba exactamente frente a la tarima, pero cuando ya el presidente se iba a ir, yo comencé a salir de esa calle para hacer una grabación y está grabado eso también, y no era fácil salir. ¿Eso qué significa? Que si a esa misma cantidad de gente usted le da su medio metro cuadrado de espacio para poder caminar, como cuando iban desde la Plaza de la Justicia, creo que se llama así, o desde los edificios del Poder Judicial hacia la Fiscalía General de la República, evidentemente es una marcha
normal, en condiciones normales, porque cuando uno marcha se distancia uno de otro y podía haber abarcado fácilmente 4 cuadras. ¿Ok? Y que todo ese montón de gente, la gran mayoría, se aglomeró, se aglutinó y se compresionó en esos 100 metros. En un punto que yo vi una señora que por ahí como que se le quiso bajar la presión y se tuvo que sentar a un lado porque no cabía más gente, no nos podíamos desplazar. Y esa es la verdad. Si alguien dice que eso es mentira, pues que me diga que haya ido, porque lo que le estoy diciendo es lo que yo vi. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son los puntos de disconformidad que tiene el Poder Judicial? La gente con el Poder Judicial. Número uno, la mora judicial, o sea, el tiempo que duran los procesos que están pendientes de resolverse o de atenderse incluso. Y eso es algo innegable, son hechos verídicos. No voy a decir certificados porque ¿dónde está el certificado? Pero son hechos reales, difícil de refutar, ¿ok? Liberación de delincuentes que vuelven a delinquir, liberación de sospechosos de casos graves como el lamentable asesinato del subjefe del OIJ en Guapiles. Los liberan, los capturan y los liberan. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? ¿El problema es técnico? ¿El problema son las leyes? ¿O el problema son los jueces que deciden eso? ¿O el problema es técnico al momento de recabar pruebas o de plantear las denuncias? No sé. Falta de rendición de cuentas. La eficiencia del Poder Judicial en cuanto al uso de los recursos. El Poder Judicial pide más dinero. El OIJ pide más dinero. Diferentes instancias piden más dinero para poder trabajar mejor. Pero yo pregunto, y el ejemplo de siempre, si hay una persona que lo procesan 300 veces, ¿cuánto tiempo y cuánta plata se gastó en procesar a esa persona 300 veces? ¿A cuántas personas se les pudo haber procesado en ese tiempo y con ese dinero? Todo eso demora mucho. Si alguna vez han tenido que ir al Poder Judicial por un choque o por lo que sea, por lo más pequeño, más grande que sea, no son trámites de 5 minutos, de 10 minutos, son de horas. Y todo vale dinero. Todo, desde el uso de las instalaciones hasta los profesionales que están trabajando ahí. La pregunta es, ¿a quién le toca determinar eso? ¿Y dónde están los procesos de auditoría que digan exactamente cuánto cuesta cada proceso? ¿Saben que el tema del Poder Judicial se parece muchísimo al tema de la caja? Paréntesis, el día de ayer, no, sí, ayer, miércoles 19, entrevisté al diputado Daniel Vargas en su despacho sobre el tema de la deuda de la caja. Hablamos de la marcha y también hablamos del tema de la caja, de la deuda específicamente. Les invito a ver la entrevista, está muy interesante. Nos quedó pendiente el tema de especialistas, que eso también lo vamos a desarrollar posteriormente. Entonces, podríamos decir objetivamente que el Poder Judicial está utilizando bien los recursos, o mejor dicho, no bien o mal, porque ese es un juicio de valor, de manera efectiva, técnicamente de manera efectiva. ¿Se podría decir eso? Si en una empresa X usted dice, necesito más plata para poder operar, lo primero que el gerente le va a decir, espérese, yo necesito saber cómo está utilizando la plata que tiene, el presupuesto que se le asigna, cómo lo está utilizando. Dígame todos los rubros en los que usted reparte ese presupuesto y los resultados de cada uno de ellos. Y es ahí donde nosotros nos ponemos a pensar entonces cómo es el asunto. Yo creo que un ejercicio no de transparencia únicamente, sino de rendirles cuentas justas a la sociedad, sería que el Poder Judicial entre primero en ese proceso de autocrítica para posteriormente ver opciones de mejora. Les voy a contar algo. Este video se va a hacer un poco largo, pero por eso le dije al inicio que sea como una conversación. Las universidades públicas y privadas, todas están autorizadas por algún ente regulador. Si son públicas, por CONARE, si son privadas, por el CONESUP. Pero existe un sistema nacional de la acreditación superior universitaria, se llama SINAES.
Este es un proceso totalmente voluntario, totalmente voluntario. Las universidades privadas y públicas no están obligados a llevar este proceso, pero lo hacen ¿por qué? Porque el Sistema Nacional para la Acreditación de la Educación Superior, SINAES, lo que hace es hacer una serie de revisiones, entrevistas, investigaciones para determinar que una universidad está impartiendo un plan de estudios con calidad. ¿Ok? Por eso es Sistema Nacional de Acreditación de la Calidad, ¿verdad? Em, pero obviamente esto es voluntario, no hay una obligación. La única diferencia es que los que se someten a eso, ¿ok? Las universidades que se someten a este proceso tienen algo que dice, efectivamente, está trabajando con planes de calidad, con una ejecución de calidad, profesores de calidad, materias de calidad. El que no lo tiene, no es que no lo esté haciendo, es sencillamente que no puede decir que tiene esa certificación o esa acreditación. ¿Ok? Dicho esto, ¿cuál es el primer proceso para la evaluación de la calidad? La autocrítica, la autoevaluación. SINAES tiene como primer proceso que la institución haga un proceso de autoevaluación. ¿En qué tenemos que mejorar? Ese es el primer proceso. Y ya después vienen las revisiones del ente externo. Y después vienen las recomendaciones. Y después de las recomendaciones vienen los compromisos de mejora que se tienen que sostener por 4 años en el caso de SINAES. ¿Ok? Y a los 4 años vuelven a revisar, vuelven a hacer todo el proceso y primero verifican que las promesas se hayan cumplido. Dígame una cosa, ¿no creen ustedes de que las instituciones públicas, pongamos de ejemplo al Poder Judicial, porque estamos hablando del Poder Judicial, eh, tendrían que valorar la opción de llevar a cabo procesos de este tipo? Y si ya lo llevan a cabo, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuánto cuesta procesar a una persona? A ver, me voy a brincar por aquí unos puntos. ¿Cuánto costó procesar a Gentry Quiroz, a la Colocha, por la denuncia que le pusieron de amenaza a funcionario público? Ella ya salió libre, sentencia a favor, absuelta, o sea, no es culpable de ese delito. Pero el planteamiento de su abogado defensor, perdón, Daniel César, que también tiene su cuenta de TikTok, Daniel César hizo un planteamiento muy lógico. La denuncia no calzaba con lo que dice el Código Penal sobre el delito al que se le achacaba a Gendry. Si esas dos cosas no empatan perfectamente, no hay delito. ¿Por qué no hay un filtro dentro del Poder Judicial que economice tiempo y dinero en estos casos? Porque se tuvo que llevar hasta juicio. ¿Cuánto le costó eso? La gran pregunta, ¿cuánto le costó eso? ¿Dónde está la contabilidad de costos en el Poder Judicial? Igual que en la caja. ¿Quién conforma ese departamento? ¿Lo tienen? Yo no lo sé, pero sería interesante saber. ¿Tienen contabilidad de costos? ¿Tienen contabilizado cuánto cuesta cada proceso? Dependiendo de cada juzgado, dependiendo de cada instancia, dependiendo del tipo de profesional que se tiene que utilizar. Y eso es algo que le corresponde a los líderes del Poder Judicial. ¿Cuánto costó eso? Entonces, estábamos en la falta de rendición de cuentas, que de eso podríamos hablar mucho rato. La falta de buena comunicación con los medios de comunicación. ¿Por qué el fiscal general de la República, Carlos Díaz, no le da una entrevista a Trivisión? No le da una entrevista a Multimedios, que sacó los reportajes que originaron las causas disciplinarias a las que se le está sometiendo al fiscal en este momento. ¿Por qué no le da una entrevista a OPA? ¿Por qué a Canal 7 solamente? O no sé si se lo ha dado a algún otro medio. ¿Por qué la selección? ¿Por qué seleccionar a qué medios sí y a qué medios no? ¿Dónde está el colegio de periodistas en todo eso? En exigirle a los funcionarios públicos que rindan cuentas ante los medios, a la sociedad por medio de los medios de comunicación, aunque suene repetitivo, sin diferenciarlos a unos de otros. ¿No debería corresponderle eso también al colegio de periodistas? Yo soy muy crítico del colegio de periodistas. De hecho, les comento que yo mandé
una consulta al Colegio de Periodistas, creo que ya lo había comentado en otro video anteriormente, pero yo mandé una consulta al Colegio de Periodistas en la que en esa consulta le pregunto sobre qué opinan ellos sobre lo que dijo la diputada Cintia Córdoba del reportaje de Made in China, que publicó Central de Noticias, OPA, y dirigido por Douglas Sánchez. ¿Qué opinan ellos de los términos pseudo medio, pseudo reportaje, pseudo periodista y que el reportaje era una porquería? ¿Cuál es la reacción que tendría el Colegio de Periodistas? Yo mandé el correo, hoy me respondieron que le han dado curso. Quiere decir que alguna respuesta habrá. ¿Ok? Entonces, me gustaría saber cuál es la respuesta. Del mismo modo, le hice algunas consultas sobre el proyecto de ley o el expediente 23.885 del Tribunal Supremo de Elecciones para regular las plataformas en temporada electoral. Yo hice un video, no sé si lo habrán visto, y tengo varias dudas, son dudas, ¿ok? Que me gustaría aclarar. Entonces, ¿dónde está el Colegio de Periodistas en medio de esta situación con el Poder Judicial? ¿Por qué no se pronuncia y dicen, bueno, tantos medios le han mandado solicitud de entrevista al fiscal general Carlos Díaz, pero solamente le ha dado a este o a este y a este, y los demás, ¿por qué no? Sería interesante saber eso. Y eso es un tema de gestión de la comunicación desde el Poder Judicial. Quien no se comunica deja no la ventana ni la puerta, el portón abierto, el, una frontera ampliamente porosa para interpretar y pensar lo que sea. ¿Por qué? Porque no hay comunicación clara, no hay comunicación directa, oportuna. ¿Ok? Siguiente punto. ¿Por qué algunos casos se priorizan y otros no? Hay una gran cantidad de casos que llevan muchísimos años, casos graves de corrupción de otros gobiernos, que La Trocha, Soresco, Diamante, Cementazo, Pat, hay un montón de casos que ahí van, lento, y a veces nos olvidamos de que existen, y de repente, uy, sí, sí es cierto, y ahí van, pero hay otros que son súper recientes que inmediatamente le dan una acción rápida y no se sabe cuál es el criterio. ¿Cuál es el criterio? El caso de Yendri Quiroz fue un caso que se manejó relativamente rápido y era sobre un comentario que ella hizo que se podría tomar costarriqueñismo metafórico o como se quiera decir sobre el sirope. Pero la hija de un magistrado habló de un francotirador, o que esto ya merita un francotirador, más o menos así va la frase, haciendo alusión al presidente, y no se comunica nada, solamente que están a la espera de una prueba del extranjero, pero no se comunica nada, no se explica. El caso Barrenador, del que también hablamos en la entrevista con Daniel Vargas el día de ayer, por eso les recomiendo que la vean, está muy interesante. En el caso Barrenador se llevó a cabo una serie de acciones sin considerar que los costos de operación de la caja iban a ser superiores a los costos de operación que estaban cobrando las cooperativas para administrar los CEBAIS. Y si esto salió desde un análisis de la Contraloría General de la República, producto de la auditoría interna de la caja, si no me equivoco fue así, y si la Contraloría General de la República vela porque se haga un buen uso de los recursos del Estado, un uso eficiente, correcto, responsable, ¿por qué entonces se está defendiendo el hecho de que la caja pague más por dar ese servicio al momento de decirle que elimine el contrato con las cooperativas? Desestime, descarte o como sea. ¿Cuál es el criterio para priorizar unos casos sobre otros? Esa es la pregunta. Luego viene, bueno, ya hablé del caso de Yendri Quiroz. La marcha del día de ayer era para pedir la renuncia del fiscal o su destitución. ¿Por qué el fiscal específicamente? Porque el fiscal tiene algunos procesos disciplinarios.
algunos de ellos, es que unos ya están desestimados, dos, si no me equivoco, los otros siguen su proceso, pero entre esos está, por ejemplo, la posibilidad o la hipótesis, vamos a decirlo así, de que haya habido algún tema de favoritismo o que le metió ahí un poquito el codito para que su pareja sentimental ascendiera dentro del Poder Judicial. Eso está en investigación, ¿ok? Pero también está el tema de la comparecencia que tuvo en la Asamblea Legislativa, que para mucha gente, mucho poca, o para las personas que consideren, fue algo extraño, por decirlo menos, extraño. ¿Por qué? Porque llegó de repente, de un momento para otro, porque tenía ya, parece, planificado qué decir. Digo planificado el fiscal, no digo que con los diputados, ojo. La presidenta de esa comisión de ingreso y gasto público, Dinora Barquero, no permitió darle la palabra a nadie del oficialismo para cuestionar al fiscal. Dijo que habría otra ronda, no hubo otra ronda. No se avisó con tiempo que él iba a llegar. eh, Le cuestionan que reveló datos de algunos casos que en teoría se están siguiendo, como el tema de los Bitcoin y de carros del ICD, Instituto contra las Drogas y cosas por el estilo, eh, de amenazas y todo eso. Son casos que están en desarrollo que en teoría no se deberían comentar. Los detalles no se deberían comentar y se comentaron. Está el tema de la decisión del fiscal de montar a doña Marta Esquivel en una perrera, que supuestamente en el manual eso es correcto, pero ¿y el sentido común dónde queda? ¿Cuán peligrosa es doña Marta Esquivel? Salvo que, no sé, se la hayan entrenado en Rusia, en Ucrania, eh, no sé, algún cuerpo de inteligencia y que sea un arma letal ella por sí misma. Una señora que creo que este año cumple 60, me parece. O 61. O sea, no es adulta mayor por un tema de poquitos años, pero es una persona que no representaba ningún peligro para los oficiales del OIJ. Y no la llevaron en perrera de Barrio Escalante, donde ella vive, al segundo circuito, bueno, ahí a Calle Blancos, no. De Pérez Celedón en Perrera. O sea, a ver, a Ajeco. Ajeco salió y habló, hizo una referencia indirecta a lo que el presidente dijo del COFAL y Rodrigo Arias, pero yo estaba buscando para ver si se habían referido a ese tema. No lo encontré. Si está, buenísimo, me retracto. Ok, la Asociación Gerontológica Costarricense. O por no ser adulta mayor legalmente no le corresponde. No sé, no comprendo. Este, también el fiscal le ha dado seguimiento a una denuncia por el nombramiento de Marta Esquivel como si hubiera sido abuso de poder de parte del presidente. Abuso de poder. A ver, yo no soy abogado, me quiero meter a estudiar derecho, por cierto, pero yo no soy abogado y me parece que el presidente tiene toda la potestad de designar a quien sea mientras cumpla con los requisitos mínimos de ley en un ministerio. Y eso fue lo que hizo con doña Marta. Alguien puso una denuncia y la Fiscalía General acogió la denuncia y procedió inmediatamente. La pregunta es, ¿no ameritaba eso hacer un filtro y decir, no, efectivamente fue bien nombrada y ya está? ¿Dónde estaba el delito? No sé, no sé, yo digo, principio de inocencia es, no han hecho nada malo, demuéstreme que fue algo malo. O sea, al denunciante decirle, usted me puede demostrar que eso que está diciendo realmente es un delito. No sé si eso es posible o no, pero ante la situación yo creo que es necesario. Luego, y luego de todo esto, estos son algunos de los puntos que se le critican al Poder Judicial como institución. Y hay algunas personas que han salido, obviamente, insultando. Creo que al insultar la marcha están insultando a la gente que hizo el esfuerzo de ir a esa marcha ejerciendo su derecho a manifestarse. Y ya eso está mal, ¿ok? Porque repito, la gente que llegó, llegó porque quiso. La gente con la que yo pude hablar, que fueron bastantes, llegó
porque llegó porque quiso. ¿Por qué hay que insultar la marcha e insultar a esas personas? Desinformar y manipular información. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, Figueres dijo que Trivisión había utilizado Photoshop. Photoshop es un programa de diseño gráfico que se utiliza para editar fotos, ¿ok? Y que con Photoshop habían llenado más la plaza de gente. No era necesario. En el momento que hubo más gente en la plaza frente al Poder Judicial, no había necesidad de hacer Photoshop para llenarla más. Estaba llena. Una parte un poco más tupida, pero estaba llena. Ahí están las tomas, ¿ok? Luego, em, en el octavo mandamiento del día de ayer, o antier, em, sacaron que un periodista, creo, de Canal 7, había criticado el hecho de que don Carlos Valenciano, el dueño de OPA, Canal 38, había asistido a la marcha. Bueno, es que, a ver, puede haber gente que asista a la marcha para ver qué está pasando. Que eso debieron haberlo hecho todos los medios de comunicación. Todos deberían haber estado ahí. Yo vi a Trivisión, vi a OPA, vi a Multimedios, vi a La Extra, mm, vi a Héctor Guzmán, el que le dijo al presidente que era muy perspicaz. Lo digo nada más para hacer la referencia y que recordemos. No recuerdo cuántas personas más de otros medios. Monumental, también vi a gente de Monumental, pero les aseguro que no vi a nadie de Canal 7, a nadie de La Nación y a nadie de CR Hoy, por lo menos identificados. No los vi. Vi 3 drones o 4 sobrevolando todo el tiempo. Uno era de Trivisión, me imagino que el otro era de algún medio que no aparecía por ahí. Me imagino que otro era de Presidencia, no sé quién sería el cuarto. ¿Y por qué? ¿Por qué el insulto? ¿Por qué por qué no respetar el derecho de la gente a manifestarse, independientemente si yo no estoy de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con que la gente se manifieste, los estudiantes que se manifiesten por el tema del FES, totalmente de acuerdo, manifiéstense, es su derecho. Pero quisiera dos cosas, ojalá, mi deseo muy personal. Uno, que no lleguen obligados. Dos, que no lleguen utilizando recursos públicos. Y le va a meter un tercero. Tres, que lleguen bien informados sobre por qué están yendo a marchar. Eso me interesaría a mí, muchísimo, poderosamente. Finalmente, quiero nada más poner rápidamente estas declaraciones que hizo Rodrigo Arias el día de ayer sobre la marcha. Es muy corto, 2 minutos apenas, que me parece muy importante de tomar en consideración y las voy a comentar muy rápidamente. El fondo de lo que sucedió ayer es muy lamentable. El presidente de la República, conocedor de que hay unas causas en su contra, que le compete conocer y resolver a un organismo que pertenece al Poder Judicial, a otro poder, pues hacer una marcha para, eh, no puedo llamarlo de otra manera, que eh, presionar, eh, intimidar a ese funcionario para, para intimidarlo en la forma en que debe actuar y en que debe resolver, que no es otra que cumplir con lo que la ley, con lo que la ley le manda. Atacar al Congreso como lo ataca, por inactividad, por todas las razones que aduce, eh, es realmente pues una política de él que cree que eso le está dando réditos políticos, pero no es una actitud responsable. Eh, Vivimos en un país con una democracia que tiene 3 poderes, los 3 poderes son independientes y sobre todo el Ejecutivo con el Legislativo deberían trabajar en conjunto, coordinando toda la legislación que el país necesita. Y a pesar de todas las manifestaciones del presidente, yo le hago un llamado que si el presidente quiere cambiar de actitud y quiere sentarse a conversar sobre los problemas serios de nuestro país y ver en qué la Asamblea Legislativa puede realmente colaborar, que con mucho gusto, que estamos abiertos para, y yo estoy abierto para poder conversar y si hace falta
hacer cualquier cosa porque este país se merece que podamos sacarlo adelante y sobre todo protegerlo y ante la amenaza de la narcoactividad, que es hoy día el tema más preocupante para Costa Rica. Muy bien. Vean, 3 puntos aquí nada más. Número 1, la marcha no tuvo como propósito presionar o intimidar al fiscal, como dice Rodrigo Arias. Oficialmente, la marcha estaba pidiendo su renuncia o su destitución. ¿Por qué? Bueno, ampliamente ya he mencionado cuáles son las cosas que a la gente le molesta, ¿ok? Y que son de conocimiento público. O sea, el público en general conoce todos estos casos. No, no es algo nuevo, no lo estoy inventando y son cosas que no se les ha dado respuesta como corresponde. ¿Ok? Ese es un tema también de falta de comunicación del Poder Judicial. Segundo, dice que el presidente ataca al Congreso por inactividad y todo eso. No es atacar, criticar y atacar son dos cosas diferentes. Y yo sí soy consciente que el presidente critica fuertemente al Congreso, especialmente las acciones, como dedicar muchísimo tiempo a conversaciones inertes o enfocarse en algunos proyectos de benemeritazgos y símbolos nacionales y todo eso y ponerlo como el paquete de logros que tienen. Por ejemplo, el entrabamiento de algunos proyectos por parte incluso de algunas diputaciones, los discursos desproporcionados de algunas diputaciones y que eso no se controlan por parte del mismo presidente del Congreso y aún así quiere un cuarto periodo. Si los controlara, no serían motivo de crítica, pero lo son. Y tercero, dice que espera que el presidente cambie de actitud y que puedan sentarse a conversar. A ver, dígame si yo estoy recordando mal, pero hubo una convocatoria del presidente a los otros dos presidentes de los otros dos poderes que lo llamó debate, pero que al final es una conversación en la que se van a contraponer criterios sobre algún tema en específico. Entonces, eh, dígame una cosa, ¿no sería útil, no sería necesario que el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, analice un poquito más las cosas que va a decir? Él rechazó ese debate con el presidente. Y en ese debate se podría haber entendido muchísimo más dónde están los problemas, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, como en el Judicial. Y nos hubiéramos dado cuenta por qué las cosas no avanzan. Así como nos dimos cuenta de muchas cosas cuando vimos al presidente hablar directamente frente con la Contralora General de la República. ¿O no? Finalmente, le repito, ahí debajo en comentarios, no, en la descripción del video les voy a dejar el programa de Por Tres Razones, donde Evelyn Fachler habló con Bernán Salazar, ex juez de la República y también abogado penalista, Eduardo Acuña, abogado penalista también. Hablaron sobre que no hay autocrítica en el Poder Judicial, la forma en que miden el rendimiento al momento de sacar expedientes. Parece que miden el rendimiento de los funcionarios públicos por expedientes que sacan. Tienen que cumplir con cierta meta de expedientes. Él pone un ejemplo. Hay 10 expedientes que pueden tener 20 folios cada uno. ¿Ok? 10 expedientes con 20 folios cada uno. O sea, el contenido. ¿Ok? Con 20 folios de contenido cada uno de los expedientes. Súper. Pero ¿qué pasa cuando hay un expediente con 1000 folios ahí adentro? Los miden por el tipo de folio que sacan, el tipo de contenido que resuelven o por cantidad de expedientes. Porque si es así, de repente 10 expedientes de 20 folios cada uno son casos no gravísimos, no tan graves, importantes, pero no tan graves, pero me están pidiendo que yo resuelva 10 expedientes. Es un ejemplo. Entonces yo resuelvo estos que son más pequeños y cumplo con la meta. Y de repente dejo de lado el expediente grave y complejo que es uno, pero que tiene 1000 folios. ¿Por qué? Porque si lo resuelvo, me van a decir, ¿y los otros 9? Entonces, ¿cómo están evaluando el rendimiento del Poder Judicial? Eso es lo que dicen ahí en la entrevista. Luego dice que el Departamento de Planificación está compuesto en el Poder Judicial por ingenieros,
pero que no haya abogados y tampoco personas encargadas de recursos humanos que ayuden a diseñar un plan un poquito mejor para que el Poder Judicial tenga un mejor rendimiento a nivel de cantidad, pero también de calidad de resultados, ¿verdad? De expedientes solucionados, etcétera. Luego hablan de una mala gestión en la comunicación, también hablaron de eso, del Poder Judicial, de los funcionarios que están enquistados en el Poder Judicial, o sea, pegados al Poder Judicial y que no salen de ahí. Hablaron de magistrados también que llevan años de años de años. Hablaban que la mitad de la vida profesional de alguien, ¿verdad? Es 16 años. O sea, que en promedio uno va a trabajar como 32 años en la vida profesional. La mitad son 16. Y hay magistrados que tienen 40 años ahí. Más de una vida profesional completa. ¿Cuánto y cómo están rindiendo? Esa es la pregunta. Por eso dicen que están enquistados. Eso lo dijo Elohim Fachler. Y que solamente la Asamblea Legislativa puede cambiar la configuración del Poder Judicial, mientras que hay un montón de casos que no se han resuelto. Esta es una conversación. ¿Qué opinan ustedes? Ahí disculpen por lo extenso del video, pero creo que este meritaba un poquito de reflexión. Muchísimas gracias.